Cincinnati Toastados. My name is Francisco Palacio. Kevin invited me well over a year ago when he met me right away. Hey, we have a bilingual club. You should come. Took a while. Mr. Intern Toastmaster, Mr. President, and most distinguished guests. Connecting with people. 80% of the planet. And a bilingual club. Not to preclude the fact that to most of us, being bilingual is nothing but a valuable asset. The story begins a few decades back, receiving a care box from my dad. Single mom, dad wanted to stay in touch. He'll send me the Jules Verne compilations, and there was always an English course. Was he dropping a hint? You betcha. He would always say, aprende inglés. Tienes que aprender inglés. Por favor, aprende inglés. It's your dad. You don't see him that often, so you smile and you say, sí, papi. Sí, papi. Por supuesto que sí. Now you move forward to high school. Common expression number 1. My name is. How do you do? Yes, all roads lead to Rome. Mine has been an scenic route. And why el trueque? That's Spanish for barter. Sometimes in life, you pay, all right. But isn't it sometimes more subtle and way more effective when you figure out a way, much like here at Toastmasters, that what you put in is almost directly, if not exponentially, proportionally to what you get out of it? Well, Daddy gave me those Reader's Digest courses, the 45 RPM, the books with the pictures and all that. Mommy, being more practical, she chips me off to boarding school. U.S. Army Junior ROTC, sir, all present and accounted for. I'm 15. She puts me on a plane, 3 layovers. I am so terrified, I end up in the back of the plane trying to work my way back as we're making the final leg into KCI. Kansas City International? A guy picks me up at the airport with my name on it. I'm terrified. And we're driving an hour away from the city. It gets dark. But guess what? Those common expressions, those boring and repetitive lessons, they kind of started paying off. I had a rather stilted yet meaningful conversation with the band leader. Long story short, took care of my TOEFL, took care of my ACT, my SAT. I'm privileged. However, as I tried to stay in college, you know how things are down there, right? Sometimes they get complicated. No college for you, buddy. You're going back home. And that's where the trueque begins. You realize, oh my gosh, all that money. Maybe my brother was right when he would come and derive me and say, oh, that was the most expensive English course in the world. You drop out? What do I do?
This is a life thing. This needs to be cared for. This needs to be fed. Use it, don't lose it. And by the way, I just realized that this speech was in Spanish. So I'm going to go now into a little bit of Hialeah Spanish. No solo me doy cuenta que después de esta larga historia tengo que alimentar mi idioma, sino que estoy de vuelta en casa. ¿Con quién practico? ¿Con quién aprendo? Es un organismo, está vivo. ¿Cómo lo alimento? Ya no tengo el profesor detrás mío. No puedes hablar español. Te vamos a reportar deméritos. Estoy de vuelta en mi casa. Estoy en Venezuela. ¿Qué hago? Afortunadamente, I found a neighbor. I was lucky enough to find a neighbor. Tuve la suerte de tener una vecina que muy coincidencialmente, la tejana en Venezuela. You hear the accent and you go, oh, that's a native speaker. Ella habla inglés. Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué haces aquí? No, estoy acá, me mudé, no entiendo, estoy llegando a Venezuela, esto es complicado. Oh my gosh, I'm so freaked out. This is a new culture, this is a new country. Ahí es donde comienza mi primer trueque. No sé cuántos han tenido la fortuna de poder contar con alguien con quien regularmente. The key here is assiduousness. How to find a way to regularly practice and polish. That's what a good barter is. Un buen trueque, como en todas las cosas en la vida, regular, 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 regular. Fast forward to Christmas in Houston. I drove 1,000 miles to go visit my friend. Where have you been? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue este paseo? 1,000 millas. Y sí, lo más simpático es cuando me paro, me detengo enfrente de su casa y me doy cuenta, ¡la tejana! Ese fue el primer trueque. That was my first barter. Kind of organic, extended over time, duró tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Hace unos años me mudo acá, al Midwest. Yo viví en Florida. Uno a veces no se da cuenta. Sometimes you don't notice you're in these big cities and you see all these people speaking your language. Estoy en Hialeah, español, por favor. El inglés, nadie, todo el mundo hablando en español, es la rutina, ¿no te das cuenta? Me mudo a Illinois. Are you bilingual? Yeah. Oh my gosh, what an advantage. Qué ventaja. Todo el tiempo del trueque floreció. All those years bartering, not just with her, setting the closed captioning on the TV, reading, chewing through an old Fortune magazine. Paid off. I came back. I was here. So now, what's next? Right now, we focus on the today, as some of you may have heard before. I'm looking for a job. I like something cool. I like something where I can exercise all these things. So you put it on your resume. Lo colocas en el currículum vitae de primero y por supuesto, ustedes no se imaginan la emoción, yo voy a admitirlo, se me aguaron los ojos
No pude excluir, I could not preclude the torrent of emotions when I came to the interview and they had not only a flag from Mexico, but wait, there was actually a German flag. Yes, algunos de nosotros, no es solo un idioma, no es solo dos. Ya lo pude hacer, ¿por qué no hago el tercero? O como, le digo a todo el mundo, 2 3/4. ¿Recuerdan la analogía que les di del árbol? Remember what I've been saying about it needing nurturing and feeding and all that? Look at it that way. It's a tree. And language does not grow overnight. You're a farmer and you want to have apples. I've seen them. I drive by Bedford. Los arbolitos de manzana. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuándo darán frutas? Hay que esperar. Treat your language like that. With that much care, that much love, that much patience. Es necesario, como dicen, tener paciencia, dedicación. Y sí, los aplaudo a todos ustedes. Everyone that's here trying to swap, barter, learn more, get exposed to. This is your trueque. Because here in Toastados you have a perfect blend. Tienen el nativo, tienen el que está aprendiendo y ambos quieren aprender más. Sé que no tengo que entrar en detalles, todos los que ya tienen tiempo haciendo Toastmaster con respecto a lo que es la educación continua. I know I don't have to pitch on continuing education if you've been a Toastmaster for a while. A little icebreaker moment here. I've been, like I said before, taking the scenic route. Yo me he tomado el paseo escénico. Aún no soy DTM, algún día. Pero he estado en muchos clubes, he conocido a mucha gente. Y esto me ha servido. This has always been a source of growth. Yo aprendo, me nutro y espero que con lo que he hecho durante todo este tiempo he inspirado también. Por eso lo comparto, por eso lo guardo, por eso lo atesoro. You always try to be encouraging. Something about Toastmasters in the mission statement. So tonight, as I'm trying to wrap this up, I'd like to encourage you to literally think outside the box. Busquen hasta por debajo de la última piedra. No sé cómo se traduce. Leave no stone unturned. But do not preclude yourself from opportunities such as el Facebook. Sé, la mitad no, la mitad sí, no hay problema. Pero todos, casi siempre tenemos, la mayoría tenemos acceso a el telefonito. Yo le narraba a su presidente, en Navidad resulta que fui a Alemania y me di cuenta que estaba oxidadísimo. Voy a utilizar el alemán como algo que quizás se compara al reto de alguien que comienza desde cero. El inglés, como les dije, tuve mucha buena fortuna. El alemán ha sido otra historia. Lo estudié 5 años, un certificado, pero no he estado allá. Voy allá en noviembre, después de 20 años. Estaba oxidado. It was rusty. It was stuck. It needed a little TLC. It needed a little WD-40. Había que darle un poquito de cariño al alemán. Pero, precisamente igual que hacemos en Toastmasters, basado en lo que he aprendido y en lo bien que uno se siente, in December, I know it sounds kind of corny, but I made a resolution. I am going to move this little potted bonsai and
Transplant it. Make it grow. No sé si habrá las mismas oportunidades para el español, pero les narro que, por ejemplo, el gobierno alemán tiene uno de los mejores canales, porque es un canal, ¿ok? Esta gente que hacía onda corta en los 40 y en los 50. Remember those little shortwave radio? Trying to tune in. I bought one. Gosh, I'm trying to listen to a shortwave radio in German. Today, after 10 months, not only have I found some spontaneous companions and comrades, no solo me he encontrado con unos cuantos amigos, camaradas, gente que piensa de la misma manera, de una manera no al azar, porque todos los días cuando colocan la palabra del día y me piden que escriba algo gramaticalmente correcto, lo intento. Y sí, 2 in the morning, oh my gosh, oh, there dirás. Dedicación. Empeño. Un idioma no es fácil. Como dicen acá en América, you get what you put in. Uno recibe lo que dedica. Busquen, contacten, apóyense. Un trueque, esto es un trueque, una reunión de Toastmasters, alguien nos está apoyando con el timer, alguien nos está apoyando con la evaluación. Un trueque a nivel personal, uno a uno, es muy similar. Para cerrar, no solo conseguí un trueque online con una persona que se va a certificar no solo como guía turística, sino que lo va a hacer en castellano, lo cual me llevó, en mi segundo viaje, puedo agarrarme unos días, por supuesto. ¿A dónde me voy? A Viena. Todo lo que estuvimos conversando durante esos meses, everything we talked about. Las estatuas, los museos, el emperador, Francisco José. Everything was there. And we talked and we bonded and she showed me every nook and cranny. Pruébenlo. Aquí tienen esta ciudad, aquí hay mucha historia, aquí hay muchos museos. A nivel de online, ustedes están, yo estoy aquí aislado, yo estoy a 1:30 de distancia en Madison. Ustedes están en esta ciudad metropolitana con varios millones de habitantes. Obviamente, hay con mucho sentido común, reúnense en un sitio público, etc. Pero pruébenlo, inténtenlo, busquen un trueque, busquen a alguien más. No. In English you say, don't rest on your laurels. Si alguien me puede ayudar con la traducción a español, el punto es, no te duermas en tus laureles. Gracias. Colaboramos, gracias. El punto es que siempre hay la posibilidad, y repito, con una audiencia como esta, que después de poner el esfuerzo, porque no solo tomé la vacación, sino que al venir de Alemania, de la semana de trabajo, en una reunión que tuvimos social con los líderes de la empresa, tuve la oportunidad de estrechar la mano con el dueño, quien me dijo, escuché muy buenas cosas de lo que hiciste en Alemania. I heard great things about what you did in Germany. Madam Toastmaster, Mr. Toastmaster, thank you.